iniciar nuestra clase el día de hoy. Damos gracias a Dios por un nuevo día, ¿verdad? Entonces, solo para que participen un momento, ¿qué tema se tocó en la guía número 5? ¿Qué tema tocamos? No he visto. Sí, calibración de motores, algo así. Calibración de motores, ¿otro? Solo eso, profe. Calibración de motores. Sí, eso vi. Ah, bueno. A ver, Pedro Juventino, Sí, profe. que vimos en la guía número 5. Ya no me acuerdo del tema, profe. No se Que acuerda. ya no Bueno, me acuerdo. muy bien. Les voy a pedir un favor, por favor, conecten sus cámaras. Un momento. Porfa, que así siento que ando hablando solo. Conecten sus cámaras, por favor. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, en la guía número 5 estábamos hablando sobre el diagnóstico de un encendido, ¿verdad? Entonces, hay varios factores que pueden causar problemas en un vehículo al momento de que no arranca el vehículo, tiene problemas con fallones, quizás tiembla el motor. Para los que han estado en talleres, y me imagino que han visto ese tipo de problemas, ¿verdad? Quizás llega un cliente y le dice al jefe de taller, ¿será que me hace el favor de ir a ver mi vehículo que no arranca? O llega el cliente con su vehículo y le dice, mi carro tiene problemas, el motor tiembla mucho, ¿sí o no? Sí, A ese, profe. sí. Muy bien. Entonces, sucede, ¿verdad? Sucede esos casos, ¿verdad? Entonces, en los que hay que ir en lo que hay que ir a auxiliar a un cliente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, acá nos habla la guía número 5 sobre fallos del encendido o sí, diagnóstico del encendido, ¿verdad? Les voy a compartir el documento en pantalla ahora para que verifiquemos todos. La guía número 5. Listo, lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Acá dice diagnóstico del encendido. Nos dice fallos del encendido es un problema común que puede no ser fácil de diagnosticar, muy cierto. A veces quiere mucha dedicación, aparte de estudio, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a ir a tocar un carro así de la nada, ¿qué es lo primero que le revisamos? No le vamos a revisar las llantas, no le vamos a revisar la suspensión. Si el carro no arranca, ¿podría ser la suspensión o no? No, profe. No, ¿verdad? Si el No, carro no arranca, ¿podría ser las pastillas de freno? no, Oh, ¿La mordaza? no. No, ¿verdad? Bueno, el retrovisor, profe. el retrovisor, muy bien. No, tampoco. Retrovisor no es. Entonces, nos dice que no puede ser tan fácil diagnosticarlo, muy cierto. Entonces, llegamos a un vehículo y lo primero que hacemos es darle start para ver si da start o no da start, ¿verdad? En un dado caso, dar a start y no arranca, entonces ya pasamos a otros niveles. Acá nos dice, dependiendo de la causa, el motor puede sacudirse tanto en relente como en vibraciones, puede sentirse Profe. hasta el volante y en todo el vehículo. El motor también puede ser difícil de arrancar e incluso puede pararse en relente, ¿sí? Entonces, es lo que les explicaba. Como número uno, que pueda vibrar el motor. Como número dos, puede hacer de que el motor esté apagado.
quizás no de estar, no de la chispa, no de la inyección, el combustible, ¿verdad? Entonces, pueden existir varios factores en ese sentido. Entonces, tendríamos que diagnosticar, como bien lo dice la guía. No podemos, no puede ser un diagnóstico muy fácil. Entonces, en este caso, nos dice que las vibraciones se sienten hasta el volante, hasta incluso en todo el vehículo. Al momento de que esté temblando el motor, se va a sentir en todo el vehículo, ¿verdad? Va a sentir que todo el vehículo se va a estar moviendo, ¿verdad? Entonces ahí tiene una falla, tiene un problema. Entonces nos dice causas de la falla del encendido. Básicamente es una de las tres cosas, dice. Número 1, pérdida de chispa. Número 2, mezcla de aire y combustible que estén demasiado bajas o altas, no importa, ¿verdad? Entonces puede hacer ahí a ese tipo de problema le llamamos mezcla pobre o mezcla rica. ¿Por qué? A la mezcla pobre le llamamos cuando hay demasiado aire dentro del cilindro. Cuando entra más aire que combustible, ejemplo, tomemos que entre al cilindro 80% de aire y solo 20% de gasolina, ¿verdad? Entonces a esa mezcla le vamos a llamar pobre. Pero cuando es mezcla rica, vamos a tener un 80% de combustible y 20% de aire, ¿verdad? Que es lo mismo de que nos va a generar el mismo problema. No vamos a tener muy buena combustión. En ese momento vamos a tener fallas, vamos a tener fallas dentro del motor. Nuestro motor va a empezar a temblar en sí. Entonces, ¿quiénes son los que causan ese problema? Ahora vamos a ver, en este momento vamos a ver otro documento para ver, listo, acá. Muy bien. Vamos y nos dirigimos a varios tipos de sensores. ¿Por qué sensores? Permítanme, vamos a ver esto. Muy bien, dice, es el encargado de medir la contracción de oxígeno en el humo del escape. Ahora en este momento estamos hablando de un sensor. ¿Qué sensor? El sensor de oxígeno. Ese puede influir mucho en ese sentido. ¿Por qué? Acá nos dice, los motores del área de automotriz deben quemar combustible para funcionar y esto sucede en presencia de oxígeno. El sensor permite detectar si la mezcla carburante es rica o es pobre. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Acá entra el trabajo del sensor, donde nos dice que él se encarga de detectar si la mezcla es pobre o es rica. ¿De qué forma? Como va a ir ubicada donde el escape, entonces obviamente que al momento de que ocurra el cuarto tiempo de un motor, salgan los gases quemados, ¿verdad? Entonces, automáticamente el sensor va a detectar esos gases y él va a sentir si va a haber mucho combustible o mucho aire. Entonces, automáticamente viene el sensor, así como un ejemplo, ¿verdad? Viene el sensor, le manda un WhatsAppazo a la computadora y le dice, fíjate que la mezcla está muy rica o la mezcla está muy pobre. Entonces, automáticamente la computadora le llega a eso, ¿verdad? Y dice la computadora, muy bien, gracias, sensor de oxígeno, ¿verdad? En este momento ya se le queda grabado un código de falla. ¿Sí? ¿Van captando la idea hasta el momento? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Va, muy bien. Vamos, pues. Perfecto. Entonces, la computadora graba eso y graba. ¿Y qué pasa al momento de grabar? Automáticamente la computadora, si puede, va a regular esos dos, el combustible y el aire. Va a empezar a emparejarlo, ¿verdad? Entonces, en eso ya necesitamos la ayuda de otro componente. Entonces, ¿qué va a hacer? El sensor del cigüeñal nos dice,
Los vehículos Mentiroso. los vehículos modernos de encendido electrónico, es muy importante la función que cumplen los sensores, tanto CKP como CMP. Significado del CKP, sensor de posición del cigüeñal, y el CMP, sensor de posición del árbol de levas. Entonces, ya que ellos son los encargados de enviarle señal a la computadora, informándole la posición en la que se encuentran tanto las válvulas como los pistones, ya que en la computadora requiere de esta información porque si no hay sincronización entre ellos, no podrá mandar la chispa de encendido a las bujías y también el pulso de inyección. Entonces, acá se pueden dar cuenta de que todo está conectado. Tenemos conectado el sensor de oxígeno, ya vimos ese sensor. Ahora estamos viendo sensor del cigüeñal y sensor del eje de levas. Entonces, ya tenemos 3 sensores en ese sentido que influyen tanto en la entrada de aire como en la entrada de combustible. Entonces, nos dice acá que el sensor o estos sensores del CKP y el CMP son los encargados de enviarle una señal a la computadora. ¿De qué forma? El CKP va a captar la señal del pistón, va a indicar de que el pistón ya está en movimiento. Entonces le va a enviar una señal a la computadora. ¿De qué forma? Le puede enviar una señal de 5 voltios. Entonces, el CKP normalmente va a estar trabajando con una señal de 5,0 voltios. Acá lo pueden ver en pantalla, en una imagen. Vamos a tener 2 tipos de sensores. En este caso tenemos el de arriba, que va a ser un sensor inductivo, y el de abajo, un sensor tipo Hall. Entonces, en esta situación, cuando sea inductivo, ustedes prácticamente lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque el sensor del cigüeñal va a tener nada más 2 líneas, solo 2 líneas, 2 salidas. Entonces, el sensor tipo Hall va a tener 3 líneas. Entonces, una de ellas va a ser una señal. Entonces, esa señal que va a enviar va a ser de 0,5 voltios, 0,5 voltios. Entonces, al momento de que pase por el engrane, va a enviar 5 voltios, pero cuando pase por la parte ya baja, no va a enviar ningún tipo de voltaje. ¿Estamos captando la idea hasta el momento? Sí, todo bien. Sí, brother. ¿Alguno de ustedes ha visto un sensor del cigüeñal? Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a obtener esta señal de 0,5 voltios. Entonces, regresando acá, nos dice que le va a enviar una señal a la computadora. Entonces, si en un dado caso el sensor de cigüeñal se haya averiado, ¿qué va a pasar ahí? A ver, ayúdenme ahí. ¿Qué es lo que pasaría? Si el sensor del cigüeñal está averiado, ¿qué es lo que pasa? ¿Se desincroniza? No. No, no pasa eso. No enciende porque como no sabe en la posición en la que se encuentra. Solo Exacto. hace el intento, pero no. Muy bien, Alexander Pelico. Ahí tiene sus 100 puntos cabales. En el taller no decía eso, profe. Muy bien, bueno, entonces, ese es el problema que nos va a dar, ¿verdad? Entonces, si el sensor del cigüeñal no está en buen estado, ¿qué es lo que pasa ahí? No va a arrancar nuestro motor. ¿Por qué? Porque no va a saber en qué posición la computadora va a estar esperando esa información, va a estar esperando ese mensaje que le envíe el sensor del cigüeñal, va a esperar, bueno, el sensor del cigüeñal no me está enviando ningún tipo de mensaje, no me envía ningún tipo de señal. Entonces, ¿qué pasa ahí? No va a haber sincronización, tampoco la computadora va a enviar la chispa ni el pulso de inyección. Entonces, automáticamente no va a arrancar el vehículo. Entonces, allá ya tenemos un problema, ya estamos diagnosticando nuestro sistema de encendido. ¿De qué forma? Nosotros vamos a agarrar nuestro multímetro, vamos a colocar nuestro multímetro
diagnosticando en la punta de señal del sensor, en la salida, damos vuelta a la polea y automáticamente nos tiene que generar una señal. Entonces, en ese momento, si no hay señal, significa que el sensor no está bien. Bueno, de esa forma podemos verificarlo. Como número 2, vamos a tener el check en el tablero, nos va a sumar el check. Entonces, nosotros automáticamente conectamos el escáner mismo nos va a indicar que va a ser el sensor del cigüeñal, nos va a indicar que si está averiado o tiene algún cortocircuito o el problema que tenga, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya nos dirigimos al CKP, verificamos si todas las señales están en buen estado, verificamos si el sensor está bien conectado. Entonces, ahí estamos diagnosticando nuestro sensor. De igual forma vamos a hacer con el sensor CMP. Vamos a hacer el mismo trabajo con él. Entonces, ya estamos ahí diagnosticando el sensor. Ya estamos diagnosticando el sistema de encendido. Entonces, ya verificamos eso, ¿verdad? Como punto número 2, vamos a agarrar ya los fusibles. ¿Sí? Como punto número 1 fue el escaneo, ¿verdad? Con sensores, tipo de sensores, ¿verdad? Vamos a verificar con el escáner. Ahora, si no hay ningún tipo de averías, si no hay check, nos pasamos a fusibles. Ya vamos a ver el fusible de encendido, vamos a ver el fusible de la bomba de combustible, que en un dado caso puede ser un fusible nada más el problema y nosotros empezamos a desarmar motor, entonces como que no, ¿verdad? O empezamos a quitar llantas y es un fusible nada más, tampoco, ¿verdad? O puede ser el caso. ¿Será que se arregla con solo desarmar una llanta? No. No. No, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos a eso, ¿verdad? Estamos viendo los sensores, ahora nos pasamos a fusibles, diagnosticar fusibles si están quemados o no. En un dado caso, estén bien los fusibles, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ya nos pasamos a ver si le llega realmente la señal a la bomba de combustible. Vamos a verificar si le está llegando el pulso a los inyectores. Como número 3, vamos a verificar la chispa de encendido, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? A ver, jóvenes, No. ¿no hay ninguna duda? Muy bien. Profe, Diga, en los fusibles no sé, la imagen no lo ha puesto, no sé. Es que peor si es otra cosa. a los fusibles, vea que no agregué los fusibles a mi información, pero vamos a ver ahorita. No se preocupe, muy bien. Vamos a ver. Fusibles. Muy bien, entonces no hay dudas, no hay más preguntas. No. ¿Seguro? No, profe. Muy bien, No, profe. perfecto. No, profe. Muy bien. ¿Quién otro tiene dudas con respecto a a los fusibles? ¿No hay ningún otro? Bueno, ¿Qué es posible? vamos a ver ahora. Aquí les voy a mostrar los fusibles. Muy bien, logran verlo en pantalla, ¿verdad?
Sí, Sí, profe. profe. Sí. Vamos a ver ahorita. Ahí estamos. Ahí tenemos los fusibles. Ahí en pantalla pueden ver una caja de fusibles. Entonces, sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos a verificar cada uno de los fusibles para ver lo de la bomba, lo de la chispa, lo de los inyectores, en fin. Vamos a verificar todo eso para que ya estemos seguros de que todo fusible esté bien, ya nos pasamos a otro problema. Entonces, acá se me tenía otro sistema, otro sensor, que es el sensor de temperatura, que también puede influir en ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque dice que aquí, dice que el sensor de temperatura es una pieza muy importante en el motor. También se denomina ST, así es como se le llama, ¿verdad? ST. Dice que es el encargado de medir la temperatura del refrigerante del motor a través de una resistencia que provoca la caída del voltaje a la computadora para que ajuste la mezcla de aire y combustible. ¿Ya vieron? Entonces tenemos sensor del cigüeñal, sensor del eje de leva, sensor de oxígeno y sensor de refrigerante. Tenemos 4 tipos de sensores que pueden influir en ese problema, ¿verdad? Entonces hay mucho que diagnosticar en ese tipo de sistemas, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Perfecto. Lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo, ya se nos agota el tiempo. Nos queda muy poco tiempo, pero en fin, estábamos hablando sobre los diagnósticos, ¿verdad? Que se le pueden brindar a un carro al momento de ir a auxiliar al cliente o al vehículo, de qué forma poder diagnosticar, no llegar de la manera en que uno no sabe nada y va a ir a ver el vehículo y que le empieza a tocar, solo a tocar los cables, a tocar el motor y qué le voy a diagnosticar, qué le voy a ver, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que existen 4 sensores, existen más, pero por el factor tiempo ya no podemos ver qué más sensores pueden influir en ese tipo de problemas. Entonces, ya vimos que tenemos que ver los fusibles, luego pasarnos a ver el pulso de inyección, a ver si le llega señal a la bomba de combustible, verificar si hay chispa, en un dado caso no haya chispa. Si hablamos en el sistema de convencional de encendido, pues vamos a tener un distribuidor, ¿verdad? Que va a ser manipulado mecánicamente. Hay que verificar si le sale la señal. Normalmente le va a tener que salir una señal negativa, ¿verdad? ¿Quién es la que le va a estar brindando ese pulso negativo a la bobina? Entonces la bobina ya se encarga, a la bobina automáticamente le llega un positivo. Entonces al momento de que el sistema del distribuidor le mande una señal negativa, va a estar generando campo magnético internamente, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema. Entonces ahí ya va a influir mucho, ¿verdad? Si está funcionando bien el distribuidor, si está en buen estado, si está en mal estado. Ahora, si en un dado caso sea totalmente electrónico, ya estamos hablando de DIS o EDIS, entonces en ese sistema ya estaríamos viendo sensores, ¿verdad? Diagnosticando más los tipos de sensores, como lo acabo de mencionar, el de la sonda lambda, el sistema de CKP, el sensor del eje de levas, el del cigüeñal o el sensor de temperatura, ¿sí? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. Sí. Sí, profe. Muy bien. Mira, entonces esperemos en Dios que para cuando regresemos a clases, pues hagamos ese tipo de prácticas en el taller, ¿verdad? De quizás traigan el carro en buen estado. Acá yo le provoco un par de fallas, entonces ya ustedes se encargan de diagnosticar qué es lo que tiene, verificar si está en buen estado o en mal estado, verificar los sensores, verificar si hay chispas, si hay pulso de inyección, si hay señal a la bomba, si los fusibles están bien, si no están quemados, si un relay está en buen estado o quizás se haya quemado un relay, ¿verdad? En fin, hay mucho que practicar, hay mucho que ver. Entonces esperemos. Por fin vamos a aprender algo, profe. Exacto.
por fin sí se va a aprender algo, entonces, pero ya eso sería ya en la práctica, ya trayendo vehículos en todo eso, ¿verdad? Entonces ahí ya se puede trabajar mejor, se diagnostica mejor, vamos a traer escáner, vamos a traer multímetros también, puntas lógicas, tester, en fin, mucho, ¿verdad? Mucho que aprender. Entonces hay que echarle ganas, por favor, hay que, recuerden que ahora ya estamos en la guía número 5, traten de leer para captar algo, para que al momento de llegar a clases, pues yo les hable sobre sensor CKP, CMP, en fin, un montón, y ustedes estén en otro mundo, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve? Y yo no he escuchado de eso, pero yo considero que en las guías van a ir poco a poco, entonces traten de leer, porque al inicio de la clase yo les pregunté sobre la guía número 5 y casi nadie me contestó correctamente, ¿verdad? Si era diagnóstico del encendido, entonces significa de que no han leído para nada. Entonces, por favor, les recomiendo la lectura sobre mecánica. Recuerden que es la carrera que ustedes eligieron, entonces se tienen que desenvolver más en esa carrera, por favor. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas. ¿Por última vez? No, Va. no, ya no. Muy bien, me llega. Entonces, sin más que agregar al tema, jóvenes, fue un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Ya nos veremos para la siguiente clase. Que pasen una feliz tarde y que Dios los bendiga. Y cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias. Igualmente, profe. Ah, te creo.